un podcast de Cooperativa. El diario de Cooperativa en esta primera edición, mesa de reporteros y reporteras de las 8 de la mañana. Estamos junto a Paula Molina para analizarlo, el primer gabinete de José Antonio Kast. Hay harto, ¿sí?, sobre la mesa, hay que agarrarse. Estamos con el analista, director de Tú Influyes, académico ahí en la Universidad Central, Axel Callis, para conversar esta mañana. ¿Qué tal, Axel? ¿Qué tal? Buenos días, Rodrigo. ¿Cómo le ha ido? ¿Está la Paula también ahí? Sí, muy buenos días. Buenos días. Oiga, despejemos al tiro lo de minería. Mantenerlo parece que era peor, así que un bochorno, la oportunidad de dar el primer golpe de timón, todas las anteriores. Son cosas que ocurren normalmente. Yo creo que fue un anuncio del futuro, de entender muchas veces estos que se pierden los planos entre lo privado y lo público, entre las formas gubernamentales y las formas privadas de decir las cosas, y obviamente le costó el puesto al ministro, a un ministro por un día. Así que, pero es mejor que ocurran estas cosas antes para que sirvan de ejemplo para el resto de los ministros, que muchas veces el tema de la comunicación es fundamental, las formas que adquiere la comunicación pública, y que uno no se puede dar gustitos personales en este negocio. O sea, que uno está en representación de un gobierno o un Estado, y obviamente que operan lógica. Uno no puede decir me voy en febrero cuando nombran de un gobierno teóricamente. No sé, es una muestra un poco de lo que podría pasar cuando las personas a veces no se confunden entre lo privado y lo público. Ya, a propósito de lo de los gustitos, ¿hay un riesgo para Kast, para el gabinete, para el futuro gobierno, el tener a Kaiser por fuera? Más allá que ayer estaba a la vez en la ceremonia, parte del Partido Nacional Libertario, pero ¿hay un riesgo para este nuevo gobierno de tener a Kaiser como respirándole en la oreja? Yo creo que hay que verlo en la completa. Yo creo que es un riesgo para este gobierno no tener a un grupo importante de gente de Renovación Nacional, de la UDI y del Partido Republicano en nuestro gabinete. Un gobierno presidencial, y tener a una fuerza como el Partido Nacional Libertario, aunque tenga 8 diputados, una senadora, ahí va a ser un riesgo, pero un riesgo que había que comprárselo, yo creo que desde el punto de vista del gobierno, tarde o temprano, y se lo decidieron comprar antes, porque iba a ser un factor de más que no sé si es desequilibrio, pero sí de ruido constante, tener a un partido con un candidato presidencial que ya partió desde el primer día dentro del gobierno. Yo creo que lo que hicieron fue ponerlo como en un limbo, van a ser parte de un gobierno, pero no son parte. Está como alguna vez fue el Frente Amplio, como la colaboración crítica, pero yo creo que la criticidad iba a llegar antes que de lo que pensaban. Entonces yo creo que tienen que ir viendo que los 8 diputados del Partido Nacional Libertario, no sé si hay personas que van a cuadrar automáticamente con los votos del gobierno de José Antonio Kast. Es una fórmula, pero a mí me preocupa más la despolitización del gabinete, un gabinete de emergencia, como dice Kast, para un gobierno de emergencia donde hay muchos debutantes. Entonces ahí como que el concepto de emergencia pasa a ser algo bastante más un deseo que un hecho. Axel Callis, ¿qué tal? Muy buenos días. De hecho, en términos de la independencia, a lo mejor hay algo allí en este nombramiento fallido del ministro de Minería que la verdad se cae muy a último minuto, porque resulta un poco impresentable que la propia empresa hubiera anunciado la salida del futuro ministro en ese momento, y que además se mantuviera este periodo en el que iba a ser tanto gerente de una compañía minera como ministro nombrado por el presidente electo. Así que ¿es ese el tipo de flancos que se abre cuando se apoyan personas con muchísima experiencia técnica, a lo mejor, pero poquita experiencia política? Ser ministro es algo bastante complejo, porque es una función que tiene que ver con poner de acuerdo a mucha gente que no piensa como tú. Yo creo que el principal problema que tiene este gabinete es que el exceso de independientes primero va a hacer que no sea un gobierno que entre con la emergencia a tope, como se puede decir. Yo veo que
sea más deseo, quiero reiterar esa idea, es más un deseo que una práctica, porque cuando uno tiene una emergencia llama a las personas que saben combatir emergencias, es decir, trae pesos pesados en todas las líneas, y acá hay por lo menos 15 o más más de la mitad del gabinete son debutantes de lo público. Ahora, ¿cuál es el problema de tener gente independiente? El problema es que la gente independiente en un sistema político como el chileno lo ven como personas de paso, como personas que tienen una agenda corta, que van a entrar y salir, y por lo tanto no se generan las redes ni los apoyos suficientes como para que estas personas saquen la agenda. Entonces, desde el punto de vista de la eficacia de gobernar, es un problema que una ministra o un ministro independiente llegue a un ministerio donde después de 35 años la mayoría de las personas que están en torno tienen alguna cercanía a los partidos. Es un problema que un ministro independiente llegue a un congreso donde se maneja todo políticamente. Es un problema que un ministro independiente llegue a un territorio, a una gira, y no hay un alcalde de su partido, no hay un concejal de su partido, no hayan parlamentarios de su partido esperándolo. Entonces, yo estoy tratando de decir lo que en la práctica ser independiente en este sistema político chileno es un problema. Y acá hay una apuesta bastante osada de poner a mucha gente independiente, pero también debutante de lo público. Y por lo tanto, no sé si hay un diseño que uno pueda decir que es apropiado para un gobierno de emergencia. Ya, o sea, si es de emergencia, que debuten con lo extraordinario que es dedicarse al servicio público, pero que debuten quizás no es la señal más o sea, lógica, si tú, podría... es obvio, o sea, si tú se te está quemando la casa porque hay una emergencia, tú no pones a un chico de bombero de 2 años, pones a personas que ya saben combatir el incendio. Ya, pero y ahí, Axel, perdón, esta gente sin partido, con poca espalda, si estoy leyendo bien, no pueden tener... O sea, sin espalda, sí, o sea, sí, pero no es poca, es sin. Y no pueden tener después, a la larga, mayor libertad en materias de gestión. Hablamos de profesionales exitosos, no sé, Steiner, Pérez Maquena, no sé. No, sí, mayor rol ejecutivo a lo Dorothy Pérez. Claro, pero es que las cosas, para que ocurran cosas ejecutivas, tienen que haber medios ambientes que te permitan hacer eso. El Estado chileno, el gobierno chileno, están muy politizados y partidizados. Si tú vas a cualquier ministerio, vas a encontrar la Brigada Socialista, hay gente de Renovación Nacional, la UDI, o sea, la estructura en general burocrática de los gobiernos después de 35 años están politizadas. Entonces, tratar de evangelizar, perdón el concepto, a las personas no tienes tiempo. De hecho, al final los ministros terminan siendo fusibles políticos ante cualquier cambio, y no tengo ninguna duda que, así como José Antonio Kast ahora tiene un comité político potencial, porque no sabemos todavía cuáles son los ministerios, donde hay 4 independientes, yo no tengo la menor duda que este gobierno va a terminar con un comité político con solo políticos, porque uno no puede inventar el agua tibia en un régimen presidencial. Este es un diseño de país en términos de gobierno que está hecho para los partidos, para que funcione con los partidos. Entonces, tú puedes poner independientes, como lo hizo Sebastián Piñera, que después fracasó en su primer gobierno cuando puso 8 o 9 independientes y los cambió rápidamente. Toma un independiente de instalarse, generar redes, generar apoyo, no alcanza con la agenda que tienen, no alcanza, te pilla la máquina. Así que en ese sentido no soy como optimista desde el punto de vista como de la emergencia que requiere este gobierno que ha anunciado este gobierno. Respecto a la oposición, porque aquí debuta el gabinete, pero también debuta la oposición en su rol, tiene una primera, digamos, instancia. Uno podría preguntarse si lo de Montt fue un éxito de alguna manera de la oposición, que salió muy temprano a criticar este anuncio que se había hecho desde la minera. Luego las críticas, principalmente desde el Frente Amplio, han apuntado a lo que se dice es quiero ver el término, pero es como un gabinete heredero de Pinochet, que es lo que dice Lorena Frías, porque hay 2 integrantes, entiendo yo, que fueron parte de la defensa de Pinochet en distintos momentos, ¿no? Esa es una de las líneas de críticas que se ha escuchado desde la oposición. ¿Cómo ves ese debut, esa primera reacción?
Sí, no, o sea, a ver, en general la oposición empiezan a aparecer y se empiezan a afinar cuando hay estímulos que movilicen esas reacciones. Y que lo de el fallido ministro Mon fue algo súper sencillo. Yo creo que al presidente Kast no le pareció, me parece de todo coherente que una empresa le venga a decir cuando le entrega a su ministro, cuando que esto que salga el 19 de febrero o cosas así, a ponerle los plazos y los términos y no solamente anticiparle la comunicación. Ahora, apareció la oposición, pero también la oposición tiene que tratar de tener, para que sea una oposición efectiva, es decir, construya credibilidad y construya agenda, porque en el fondo el juego de la política es el juego del control de la agenda. Tiene que tener también cierta reflexión en términos de las críticas que se hagan. No puede ser como estímulo-respuesta, porque al final eso se transforma en algo que nadie entiende. A mí lo que me preocupa es que, siendo la minería la principal fuente de riqueza del país y donde todo el mundo expresó, sobre todo los gremios mineros, todo lo que son las grandes empresas que querían tener un ministro de exclusiva dedicación, tengan un biministro, entonces como algo que tampoco suena a de emergencia. Y terminó siendo improvisado además, lo del biministro. Claro, entonces en el fondo lo que yo estoy observando es que no sé, y aquí es la duda que vamos a tener que salir de aquí a los próximos meses, no sé si hay un diseño que uno pueda decir un diseño fino para este gobierno de emergencia. O sea, yo creo que hay nombres que de una u otra forma están vertidos y hay un eslogan que es un gobierno de emergencia, pero no sé si el elenco converse bien con este anuncio de la emergencia. Se viene la reconstrucción en el sur, hay que ver cómo se maneja la dupla Alvarado García-Ruminó también. Claro, porque, perdona Rodrigo, bien cortito, lo que hace es que cuando uno anuncia que hay algo de emergencia, uno dice en qué se traduce la emergencia. O sea, no, y aquí en el discurso que escuchamos ayer, si usted lo puede pensar, dice, esto es un gobierno de emergencia y por lo tanto vamos a tener un seguridad, por ejemplo, es un derecho, bla, bla. O sea, pero no dice cuál va a ser los primeros pasos de los primeros 100 días, para instalar la emergencia dentro del despliegue de este gobierno. O sea, cuáles van a ser los pasos, las acciones, las actividades, como se puede decir en una junta de coaching. Ahí es donde yo encuentro que todavía no hay nada en términos como de decir, bueno, en esto se traduce la emergencia, que es algo distinto como lo han hecho los otros presidentes en los últimos 35 años. ¿Cómo se aterriza esto? Seguramente el tema no se acaba aquí. Axel, gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo. Chau, chau. Buenas tardes. Buen día. Resumen de noticias en el Diario de Cooperativa. Alerta roja en la Araucanía, eso continúa. El fuego amenazó zonas pobladas en Nueva Imperial, en Lumaco, en Coyipulli. Se espera que bajen las temperaturas máximas, sí, hoy en el sur. Anoche hubo nuevas alertas SAE para evacuar algunos sectores de la ruta Florida-Concepción. Bomberos han anunciado nuevos ataques, disparos incluso, en medio de sus labores en el Biobío. Un disparo a nuestros bomberos en pleno estado de catástrofe constitucional. Eso no puede pasar. Es un hecho grave que sucede en Concepción. Es un hecho grave que amerita el toque de queda en el sector rural y necesitamos más patrullajes de las Fuerzas Armadas. Venimos días diciéndolo. Hay gente delincuente, terroristas que probablemente estén quemando en nuestros lugares forestales y estén provocando todo esto y ahora ataque con disparos a nuestros bomberos. Primer gabinete de Kast, la ex fiscal Steiner será la primera ministra de Seguridad. Se confirma el comité político de Alvarado, García Ruminó y Mara Cedini. Hay que ver quién más entra ahí. Quirós encabeza el equipo económico. Finalmente, Daniel Mas será viceministro de Economía y Minería. Se cayó el nombramiento de Montt, anunciado horas antes por su empresa. Revisamos esto con el analista político Axel Callis. Muchas veces se pierden los planos entre lo privado y lo público, entre las formas gubernamentales y las formas privadas de decir las cosas, y obviamente le costó el puesto a un ministro por un día, pero es mejor que ocurran estas cosas antes para que sirvan de ejemplo para el resto de los ministros, las formas que adquiere la comunicación pública. Creo que el principal problema que tiene este gabinete es que el exceso de independientes va a hacer que no sea un gobierno que entre con la emergencia a tope, porque cuando uno tiene una emergencia llama a las personas que
saben combatir emergencias. El problema es que la gente independiente en un sistema político como el chileno lo ven como personas de paso. No se generan las redes ni los apoyos suficientes como para que estas personas saquen la agenda. Y en el fútbol, Moza quiere ir por el control total de blanco y negro. La Católica venció a Huachipato, espera rival ahora en la final de la Supercopa. Hoy juegan Coquimbo y Limache. Aquí termina el podcast de El Diario de Cooperativa. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 6 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.